Y cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos que la gente lo llama a Jesús Señor, uno hoy en día actualmente lo equipara con la divinidad, Señor. Bueno, aquí estamos con mi predicador favorito. Su nombre es Dante Gebel. No os preocupéis, no se me ha ido la olla. No, en efecto, bien sabéis aquí en el canal que no es ni mucho menos mi pastor favorito. Pero bueno, Dante en su nueva predicación recién subida a las redes, recién sacado del horno, acaba de meter la pata olímpicamente, ¿no? Dice aquí, palabra por palabra, que vais a ver ahora, que en el Nuevo Testamento, cuando los autores, los discípulos de Jesús, se refieren a él como Señor, kurios en griego, no quiere decir que Cristo sea Dios. Kurios simplemente significa que Cristo es amo, dueño, y que sus seguidores tenían que verse a sí mismos como siervos, como esclavos de Jesús. Entonces, kurios no quiere decir que Cristo sea Dios. Y aquí Dante no solamente está yendo en contra de la propia palabra, sino en contra de siglos de tradición cristiana, porque toda la cristiandad, el mundo protestante, el mundo ortodoxo, el mundo católico, toda la cristiandad reconoce que kurios alude a la deidad del Señor Jesucristo. Pero bueno, desde luego Dante Gebel tendrá una unción especial, ¿no? Voy a ponerles este vídeo. Intentad no tener un infarto y luego después de poneros estos segundos de grabación, yo daré una respuesta a partir pues del griego del Nuevo Testamento. Así que vamos a empezar la grabación. Espero que os sea útil. Y empezamos en 3, 2, and 1. Y vemos que la gente lo llama a Jesús Señor, uno hoy en día actualmente lo equipara con la divinidad, Señor. Pensamos en el término, en la etimología de Señor como sinónimo de Dios, así lo vemos hoy, en esta parte de Occidente. Cuando en la Biblia los seguidores se referían a Jesús como Señor, no era una referencia a su estatus divino. La palabra que utilizan no es Yahvé o Jehová. La palabra que ellos usan y que se traduce como Señor en el Nuevo Testamento proviene del término kurios, con K. Kurios es el término que se le da al amo o al dueño del esclavo. Kurios. Ok, wow. Sí. Lo ha dicho así tal cual. Estás pensando ahí en tu casa, no es posible que haya oído bien a Dante. No es posible que haya escuchado bien lo que acaba de decir, porque seguramente habrá interpretado mal sus palabras. No, has oído muy bien. Has oído perfectamente lo que ha dicho. Ha dicho textualmente que Señor en el Nuevo Testamento, cuando es aplicado a Jesús, no quiere decir que Jesús sea Dios. ¿Cuál es la lógica detrás de esta declaración tan escalofriante de Gebel? La lógica es, según él ha razonado ahí, también habéis oído lo que ha dicho, él dice que la palabra para Dios es Yahvé, pero en el Nuevo Testamento no se utiliza la palabra Yahvé. Y ya que, porque claro, en el Antiguo Testamento, Señor es Yahvé. Y este Yahvé es Dios. Y como en el Nuevo Testamento no se utiliza la palabra Yahvé para hablar de Jesús, pues entonces el término kurios en griego no puede significar que Cristo sea Dios, al menos, ¿no? Cuando alguien utiliza este sustantivo. Vamos a pensar de manera muy elemental. Día 1 en el seminario bíblico. Aprendemos que hay dos testamentos. El Antiguo Testamento, escrito casi en su totalidad en hebreo, con algunas secciones en arameo. ¿De acuerdo? Pero el Nuevo Testamento no fue escrito ni en hebreo ni en arameo, sino en griego. Entonces, hermanos, es perfectamente normal que el término Yahvé no aparezca en el Nuevo Testamento, porque es una palabra hebrea. Yo, por ejemplo, hablo inglés. Yo nací en el Reino Unido, llevo toda la vida hablando inglés, y cuando hablo en inglés y quiero decir la palabra Señor, es Lord. Pero cuando yo enseño en español, yo no voy a ponerme a predicar en el púlpito el día domingo hablando de la iglesia y diciendo que tenemos que seguir al Lord. Yo digo, tenemos que seguir al Señor, porque hay un salto. Son dos idiomas diferentes. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra Yahvé
desde luego no se va a utilizar en el Nuevo Testamento, porque es una palabra hebrea, no es una palabra griega. Y aquí, para contradecir a Dante, cuando el Nuevo Testamento utiliza un texto bíblico del Antiguo Testamento que tiene la palabra Yahvé, en el Nuevo Testamento siempre traduce Yahvé por Kurios. Y voy a poneros aquí 4 ejemplos para que nadie, yo qué sé, diga que lo estoy inventando. Aquí creo que puedo compartir pantalla con vosotros y voy a poneros 4 ejemplos rápidos. ¿Qué tienen en común estos 4 textos que os voy a enseñar? Son 4 textos del Nuevo Testamento que utilizan la palabra Kurios. Y en cada texto están los autores citando pasajes del Antiguo Testamento que usan la palabra Yahvé. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que para decir Yahvé en el Nuevo Testamento se dice Kurios. Yahvé, Antiguo Testamento, Kurios, Nuevo Testamento. Ok, texto número 1, Mateo 3:3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, Kurios, enderezad sus sendas. Esta primera cita se encuentra en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 40, versículo 3. En Isaías 43 dice, Yahvé, preparad el camino de Yahvé, pero en el griego del Nuevo Testamento dice, preparad el camino del Kurios. Claro, es un documento griego, no van a utilizar la palabra Yahvé. Texto número 2, Mateo 22:37. Jesús dijo, amarás al Kurios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Está citando Deuteronomio 6:5. Y ahí en el texto de Deuteronomio 6:5 dice, amarás a Yahvé. 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 Y cuando leemos el Nuevo Yahvé en el Antiguo Testamento sale traducido en el Nuevo como Kurios. Ejemplo número 3. Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Kurios, nuestro Dios, el Señor uno es. Texto muy famoso, Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Yahvé, nuestro Dios, uno es. Una vez más, cuando el Nuevo Testamento... Cuando leemos el Nuevo Testamento, Cuando el Nuevo Testamento cita un texto del Antiguo Testamento que habla de Yahvé, traduce Yahvé por Kurios. Y un cuarto ejemplo, bueno, hay más ejemplos, pero me limito a 4. El Espíritu del Señor, el Espíritu del Kurios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. El Señor en su sermón está citando Isaías 61, versículo 1, donde dice, el Espíritu de Yahvé está sobre mí. Entonces podemos ver ahí 4 ejemplos muy rápidos de cómo el Nuevo Testamento en griego traduce la palabra Yahvé. ¿Y cuál es la palabra que usan en su traducción? Kurios. Kurios significa deidad, significa Dios. Y esto entonces quiere decir que cuando el Nuevo Testamento emplea la palabra Kurios, ahora sí es cierto que en algunos casos puede aludir a un amo, un dueño, pero en muchos casos tiene que ver con la deidad del Señor Jesucristo. Y pongo un par de ejemplos. En Juan 20, después de la resurrección de Jesús, Juan 20, versículo 29, por ahí, Tomás, ¿verdad? Después de dudar del Señor, empieza a adorar al Señor Jesucristo. Y le dice al Señor Jesús, literalmente, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28. Y vemos ahí claramente que Tomás utiliza Kurios en el sentido divino de la palabra. Él está llamando a Jesús Dios, Theos, que en hebreo es Elohim, y llama a Jesús también Kurios, en hebreo Yahvé. Y de hecho, a lo largo del Evangelio de Juan, Jesús dice una y otra vez, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Él es Yahvé, Él es el Dios verdadero. Y otro ejemplo muy famoso que todos conocemos, Filipenses 2:11, Pablo dice que en el día final toda lengua confesará que Jesucristo es Kurios, Kurios para gloria de Dios Padre. Todas las lenguas confesarán el señorío de Jesús, una clara demostración de su deidad. Así que hermanos, en resumidas cuentas, Dante está totalmente equivocado.
el Nuevo Testamento no emplea la palabra Yahvé por la misma razón que yo no digo Lord cuando hablo en español, porque son dos idiomas diferentes. En griego se utiliza la palabra Kurios. He enseñado 4 ejemplos donde el Nuevo Testamento traduce Yahvé por Kurios. Los textos, si queréis apuntarlos, ahí están. Mateo 3:3, Mateo 22:37, Marcos 12:29, Lucas 4:18. Y punto número 2. Sí encontramos ejemplos en la Escritura donde Kurios tiene que ver con la deidad del Señor Jesucristo. Acabo de poneros 2 ejemplos muy conocidos. Tomás en Juan 20:28, llamando a Jesús Dios mío, Kurios mío. Y también Filipenses 2:11, toda lengua confesará que Jesucristo es Kurios para gloria de Dios Padre. Amados, tened cuidado. Tened cuidado con esos predicadores contemporáneos que juegan con fuego. Incluso cosas básicas e elementales de la Escritura se tuercen. Cuidado, amados. Siempre tenemos que estudiar todo a la luz de la Santa Palabra. Retengamos lo bueno, desechemos lo malo y confesemos todos juntos que Jesucristo es Kurios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios, tan divino como el Padre, tan divino como el Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice amén. Y hoy os invito a recibir al Señor Jesucristo. Creed en el Evangelio. Arrepentíos de vuestro pecado. Creed que en la cruz Cristo estaba derramando de su sangre por el perdón del pecado y que resucitó literalmente el tercer día. Creed que Él es el Señor, el Kurios del universo. Hoy es el día para hacer las paces con el Señor mediante la fe y mediante el arrepentimiento. Os mando un abrazo en el amor de Cristo desde Almería. Bendiciones. Hasta luego. Soli Deo Gloria.